A lo largo de las últimas décadas, se han acumulado múltiples testimonios sobre supuestos encuentros entre personal militar estadounidense y visitantes de otro mundo. Entre los más conocidos figuran el célebre caso del presunto accidente de un objeto volador no identificado cerca de Roswell, en Nuevo México, y el misterioso episodio del bosque de Rendlesham, ocurrido en las inmediaciones de la base RAF Woodbridge en Inglaterra. Sin embargo, existe otra historia menos difundida que ha despertado un interés creciente. Un incidente en el que se afirma que una entidad no humana fue abatida en las cercanías de una instalación militar. Con el paso del tiempo, este suceso pasó a ser conocido como el encuentro de la base aérea de Maguire. En los primeros meses de 2020, el Pentágono sorprendió a la prensa internacional al convocar inesperadas sesiones informativas dirigidas a distintos medios. Estas reuniones respondían a la presión de periodistas y especialistas que exigían respuestas claras sobre una serie de avistamientos aéreos inexplicables en los que estuvo implicado personal de la Fuerza Aérea. Los investigadores situaron en el centro de la polémica el análisis de un episodio en el que pilotos de combate estadounidenses registraron imágenes impactantes mediante sistemas ópticos e infrarrojos de última generación instalados en sus aeronaves. Aquellas grabaciones, según se reveló, mostraban objetos capaces de realizar giros imposibles, desplazarse a velocidades inhumanas y desafiar las leyes de la aerodinámica terrestre. El interés del público no tardó en crecer, pues durante meses habían circulado en Internet versiones filtradas de estos videos, con calidad deficiente, y tomas granulosas que aún así habían sido objeto de intenso escrutinio por parte de analistas foros de entusiastas y ufólogos. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos no solo confirmó la autenticidad de los archivos, sino que admitió oficialmente, por primera vez en décadas, que los fenómenos registrados no tenían explicación convencional. Más aún, funcionarios del Pentágono reconocieron que estos sucesos eran investigados en las más altas esferas del poder político y militar. El impacto fue inmediato. Senadores fueron informados en sesiones privadas, se crearon grupos de trabajo internos, y aunque en ningún momento se declaró con certeza que aquellas naves fueran de origen extraterrestre, la implicación resultaba evidente. Algo desconocido había penetrado en el espacio aéreo restringido sin que las Fuerzas Armadas pudieran identificarlo ni detenerlo. Aún así, muchos investigadores consideraron esta apertura como un movimiento calculado, una filtración dosificada de información antes que un gesto genuino de transparencia. Denunciantes retirados, tanto del ejército como de agencias de inteligencia, insistieron en que lo revelado al público era solo la punta del iceberg. Afirmaban que desde hacía décadas, el ejército no solo observaba a los ovnis, sino que incluso había recuperado restos de naves y desarrollado proyectos secretos para replicar tecnología de origen no humano. Estas acusaciones, con frecuencia descartadas como teorías conspirativas, hablaban de instalaciones secretas como la célebre Área 51 en Nevada, y de aeronaves que habrían sido diseñadas aplicando sistemas de propulsión derivados de ingeniería inversa. Entre los rumores más insistentes se mencionaban materiales de origen desconocido, aleaciones avanzadas e incluso intentos de manipular la gravedad. También se señalaban supuestas bases subterráneas conectadas por túneles de alta velocidad, donde se custodiaban restos de naves y, según algunos, entidades vivas o preservadas. Testimonios más extremos sugerían que en estos lugares se realizaban experimentos de bioingeniería e incluso se habían producido enfrentamientos letales entre militares y seres de otros mundos. Frente a las reiteradas negativas oficiales, estas historias se convirtieron en un río subterráneo de rumores y revelaciones fragmentarias. Unos las descartaban como ciencia ficción, otros aseguraban que estaban respaldadas por veteranos con credenciales verificables. Lo cierto es que varios exmilitares han declarado haber presenciado sucesos que respaldan estos relatos, y en ese contexto cobra fuerza el incidente de Maguire, un caso que, por la naturaleza de sus detalles y la cantidad de personas implicadas, se diferencia de simples rumores. Para comprender el alcance de aquel suceso, es necesario situarnos en su contexto.
Fort Dix, ubicado en Nueva Jersey, se fundó en 1917 como centro de entrenamiento durante la Primera Guerra Mundial, y más tarde desempeñó un papel clave en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Con el tiempo, se levantó junto a él un aeródromo militar que fue expandido y convertido en la base aérea de Maguire. Ambas instalaciones quedaron separadas únicamente por una alambrada, lo que permitía al personal de seguridad y a las patrullas moverse con frecuencia de un lado a otro. La madrugada del 18 de enero de 1978, en ese entorno aparentemente rutinario, ocurrió algo que marcaría la historia de la ufología y del propio ejército. Personal de la torre de control de Maguire detectó en los radares un eco inesperado, un objeto que no figuraba en los registros de vuelo ni correspondía a ninguna maniobra programada. Un técnico salió al balcón de la torre con binoculares y alcanzó a ver un resplandor extraño, casi espectral, que se elevaba desde el límite con Fort Dix. Sin embargo, la luz desapareció de golpe, al mismo tiempo que el contacto en el radar se desvanecía. El hecho se reportó de inmediato a la policía militar de Fort Dix, que envió a uno de sus agentes a patrullar la zona. Lo que ese hombre encontró allí cambiaría para siempre la percepción de lo ocurrido aquella noche. El oficial de la patrulla avanzaba lentamente a lo largo de la alambrada, cuando de pronto sus luces iluminaron algo imposible de ignorar. Flotando apenas a unos metros del suelo, se encontraba un objeto metálico de forma cilíndrica, casi del mismo tamaño que su vehículo. La superficie del artefacto emitía un resplandor rojo pulsante, como si estuviera vivo, y latiera al ritmo de un corazón extraño. El silencio era inquietante. Ningún sonido de motores, ni el zumbido de turbinas o hélices. Solo el viento, y a lo lejos, el eco de animales nocturnos. Fue entonces cuando el soldado escuchó un ruido distinto. Pasos rápidos sobre la grava. Una figura emergió de entre la oscuridad, corriendo directamente hacia el objeto. Su silueta, débilmente iluminada por el resplandor rojizo, parecía demasiado delgada, demasiado irregular como para ser humana. Convencido de estar ante un espía extranjero, el policía militar bajó de su patrulla, desenfundó su arma y disparó un tiro de advertencia al aire. Ordenó a gritos que la figura se detuviera y se identificara. En ese instante, la nave reaccionó. Se elevó en un movimiento vertical imposible, acelerando a una velocidad tan descomunal que desapareció en cuestión de segundos. El resplandor se desvaneció con ella, dejando al soldado solo con la presencia de aquel ser en la penumbra. La figura cambió de dirección y trató de huir. El militar encendió su linterna, lo siguió a través del terreno y volvió a exigirle que se detuviera. En cuestión de segundos, el extraño ser alcanzó la alambrada que dividía las bases y, con una agilidad inhumana, la superó de un salto. A pesar de su velocidad, el policía logró apuntar y abrió fuego. 5 disparos resonaron en la madrugada. Varios de ellos impactaron en el torso de la criatura, que cayó de inmediato contra el duro pavimento de la pista. Cuando llegaron refuerzos de la Fuerza Aérea, encontraron al soldado temblando, apuntando todavía hacia donde había caído la figura. El grupo se acercó y descubrió un cuerpo pequeño, del tamaño de un niño, con extremidades delgadas, piel correosa de tono verdoso y una cabeza desproporcionada coronada por 2 enormes ojos negros almendrados. El hedor era insoportable, un olor penetrante a amoníaco que hizo retroceder a varios de los presentes. El hallazgo sumió a todos en un silencio tenso. Nadie sabía qué decir, cómo reaccionar ni, mucho menos, cómo iban a reportar aquello a sus superiores. En cuestión de horas, la zona fue asegurada, el cuerpo trasladado bajo estricta vigilancia, y el caso quedó en manos de un grupo reducido de oficiales. De acuerdo con varios testimonios posteriores, el cadáver fue cargado en un avión militar C-141 Starlifter y enviado a la base aérea Wright-Patterson, en Ohio, lugar señalado durante décadas como depósito de restos de naves y entidades no humanas. El soldado que disparó jamás volvió a Fort Dix.
Algunos rumores sostienen que fue trasladado a una instalación secreta, otros que desapareció sin dejar rastro en los registros oficiales. Décadas después, un mayor retirado de la Fuerza Aérea, George Filer, confirmó en sus memorias que había recibido reportes directos sobre aquel incidente y que incluso vio los movimientos inusuales en la pista esa madrugada. Según él, el acceso a toda la documentación fue rápidamente restringido y el caso enterrado bajo el peso de un encubrimiento oficial. Hoy, más de 40 años después, las versiones siguen dividiendo opiniones. Para algunos, todo fue el resultado de una broma elaborada, un ejercicio militar encubierto o un simple malentendido. Para otros, la solidez de los testimonios, las descripciones coincidentes y la implicación de instalaciones militares de alto nivel son prueba suficiente de que algo extraordinario ocurrió aquella fría noche de enero de 1978. Lo cierto es que el incidente de Maguire permanece envuelto en sombras, en un terreno incierto entre el mito y la verdad. Pero si lo narrado es real, si en efecto un ser de otro mundo cayó abatido por balas humanas antes de alcanzar su nave, entonces quizá lo ocurrido no fue solo un encubrimiento militar, sino el inicio de consecuencias que aún desconocemos, porque si alguien en algún lugar del universo observaba aquella escena, ¿cómo habrá interpretado lo que hicimos?